Bona tarda, benvinguts a tothom. Parlo una mica de català. L'entenc tot, però parlo una miqueta. Per això farò la meva comunicació en castellà. Disculpeu. Moltes vegades vaig a Barcelona, al CPL, les reunions són en català. Bien, no tengo tanta soltura como para daros la conferencia en catalán, disculpadme. Mientras ibais entrando, pues os he intentado amenizar un poco, pero os quiero hablar de un tema un poco más serio que lo que hemos comenzado, que es el tema de la liturgia como fuente de evangelización. Se nos han planteado los tres pilares de la evangelización: la caridad, la liturgia y el primer anuncio. Ahí Morlans nos ha hecho una buena conferencia marco y ha dejado pistas abiertas para que, pues, como han hablado en la comunicación de la caridad, pues ahora me toca a mí concretar también en la comunicación sobre liturgia. La liturgia fuente de la evangelización. La primera pregunta que yo me hacía a la hora de preparar esta comunicación es si la liturgia, bueno, os pido disculpas porque no sé hablar sentado y no sé leer los papeles. Entonces, me gusta más hablar de esta manera, que quizá pierdo en precisión, pero creo que gano un poco en comunicación. Además, me habéis puesto una hora un poco complicada, a las 4 de la tarde, que así, con un tono de luz un poco bajo, pues alguno que otro igual se duerme. Tampoco he de deciros que no me molesta que alguien se vaya a dormir. Cuando voy a ver a mis sobrinos, que son muy pequeñitos, tienen 5 meses, son gemelos, vas a que te hagan alguna monería, igual los coges y se te duermen en brazos. Pues yo también disfruto cuando se duermen en mis brazos y no me han estado haciendo, echando alguna sonrisa. Con lo cual, si alguno se duerme en mis brazos, pues tampoco tengo mayor dificultad. Bien. Como os decía, la primera pregunta que yo me hacía era si la liturgia era evangelizadora. ¿Cuál era el papel evangelizador de la liturgia? ¿Cómo evangeliza la liturgia? Y ya lo hemos escuchado esta mañana, veíamos que hay diferentes modos o diferentes dimensiones en la evangelización. Y la liturgia no ocupa de alguna manera esa primera evangelización. La primera evangelización es una evangelización hecha en la cual se anuncia el mensaje de Jesús, en la cual se dice aquello que le llamamos el querigma. La liturgia no está en ese primer momento. Diríamos que hace falta tener un previo para poder acceder a la liturgia. Hay casos excepcionales, Morlans nos ha comentado de esta conversión en París, en una celebración, pero lo normal es que cuando uno accede a las celebraciones es porque ya está convertido. Con lo cual, la liturgia ocupa dentro de la evangelización un segundo lugar, porque la liturgia es la celebración, la vivencia de la fe. Eso no lo tenemos que olvidar y hay que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque en la primera parte, en el primer anuncio, en el querigma, hacemos muchas veces un anuncio intelectual. Exponemos, manifestamos la persona de Jesús, sus características, y en la celebración llega una vivencia a otro nivel, más experiencial, celebrativa. En el primer momento se nos comunica el contenido de la fe, en la celebración estamos viviendo, celebrando, estamos poniendo a otro nivel esa fe que estamos celebrando. Porque solo con el anuncio del querigma nos puede atraer algo, nos pueden decir las virtudes de un grupo musical, cómo es el estilo de música que hace, cómo son los conciertos, pero realmente tendremos que ir, una vez que nos ha atraído y nos decimos, pues este grupo de música puede parecer interesante, pero tenemos que ir a un concierto y cuando estamos en el concierto y lo escuchamos, nos cautiva o no nos cautiva su música, nos llega a otro nivel. Quizá uno de los problemas que tenemos en Europa
no así en otros continentes, es que nos movemos en una dimensión muy intelectual, muy racional, y la fe se mueve también en otras dimensiones. Lo importante, y así se nos ha estado diciendo a lo largo de este día, es intentar conectar, que nuestras gentes conecten con Jesús, porque si solo son un elenco de teorías, el elenco de teorías nos convence A, B o C. En cambio, cuando hay un enganche emocional, cuando nos ha afectado, no se quita tan fácil, porque nos produce cierta dependencia o cierto mono, entre comillas, un enganche a la persona de Jesús. Y esto es lo que vivimos en las celebraciones, lo que cuando vamos a una celebración, y estaréis pensando igual en la misa de vuestra parroquia, y dices, pues la misa de mi parroquia es un rollo, sale ahí el cura, está hablando todo el rato, y no hay una vivencia. Es a lo que deberíamos caminar, a que la celebración, y como veremos, nos introduzca en la vivencia de Cristo, en aquello que llamamos el misterio de la fe. Pues bien, dicho esto como preámbulo, que os sirva para enmarcar dónde queda la celebración, vamos, más que empezar viendo cosas teóricas, vamos a reflexionar un poco cómo fue vuestra propia evangelización a través de la liturgia. ¿Qué lugar pudo ocupar en vuestra propia evangelización la liturgia? Porque desde la propia experiencia que uno tenga, podrá transmitir o podrá transportarlo a los demás. Creo que la mayoría de los que estamos aquí habremos sido bautizados de pequeñitos. Entonces, nuestra vivencia de la fe fue naciendo de una manera conjugada con esa transmisión del contenido de la fe en casa que nos enseñaban, las oraciones en el nombre del Padre, rezar el Padre Nuestro, el Ave María, y empezar a ir a las celebraciones de la mano de nuestros padres o de también algún otro familiar. Empezaríamos a ir a la misa o a un bautizo de un primo, distintas celebraciones que nos iban transmitiendo o íbamos recibiendo. Es importante tenerlo esto en cuenta. No sé si habéis dialogado con algún niño y os habéis fijado qué es lo que perciben de nuestras celebraciones. Ya he dicho que el problema de nuestras celebraciones es que en ocasiones son muy de palabra, muy intelectuales, y el niño de palabra no entiende. El niño ve y lo que le entra por los ojos lo procesa. Una de mis sobrinitas pequeñas, que a veces me toca cuidarla por las tardes, me la llevo, si me toca celebrar misa, me la llevo a misa, no tengo problema. Con 2 años y medio la dejo con la señora que lee las lecturas ahí en el primer banco, y cuando llega el momento de las lecturas, como la señora sube a leer las lecturas, yo en vez de sentarme en la sede, no sé si es del todo correcto, pero la necesidad lo hace, me siento con ella en el banco, para que la niña no se sienta ahí un poco desprotegida. Y cuando yo me levanto para cantar el Aleluya, y le digo, vamos a cantar el Aleluya, y cantamos el Aleluya, ya voy al ambón. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque me dice su madre, oye, que se pone a cantar en casa Aleluya y se pone una manta por encima. Digo, pues claro, yo le digo, cantemos Aleluya, me ve que llevo puestas unas ropas encima y dice, pues este canto habrá que cantarlo poniéndose algo. Con lo cual, la manera de sintonizar, la manera de recibir, cómo perciben los niños, es a través de gestos, de símbolos que ellos los procesan y los van captando por ósmosis. También en otros campos, no sé si os ha pasado con vuestros hijos o con vuestros nietos, son pequeñitos, intentan imitarte, igual estás, y no te das cuenta, sentado en el sofá y has cruzado las piernas, y no sé si os habéis fijado, le ves que está mirándote y se pone como te has puesto tú. De tal manera que en la celebración de la fe pasa lo mismo. O celebras un bautizo, el bautizo de un niño, y vienen los primos y están que no pierden ojo y se quieren subir casi y meter a la pila bautismal. Entonces, una celebración realmente expresiva en gestos, en símbolos, en ritos, hace que capten mucho y que percibamos por los ojos y que nos llegue a otro nivel. Porque esas vivencias intentan ser vivencias a otro nivel, no vivencias puramente intelectuales. Después de Semana Santa, la semana de Pascua este año,
hice un viaje a China. Mi hermana la mayor adoptó un niño chino y lo adoptó con 12 años, él ya tiene 15 años y pico, y quería enseñarnos su orfanato, su ciudad. Entonces fuimos allá. Y en el recorrido por China visitamos lo típico que era allá, que eran templos budistas. Y se me quedó una reflexión en los templos budistas. Sin saber mucho, casi nada del budismo, llegabas y transmitían cierta paz. Veías a un señor ahí, una talla del Buda gordo, sentado, sonriente, transmitían. Y yo pensaba, en nuestras celebraciones nosotros entendemos lo que significa la cruz, lo que Jesús ha dado su vida por nosotros, pero el que no sabe nada llega a una iglesia y lo que ve es una imagen de un Cristo sufriendo, clavado en una cruz, decía yo, ¿qué imagen se llevarán de nosotros? ¿Se llevan la imagen de la alegría de Cristo resucitado que nos transmite vida? Si uno no sabe todo el contenido que hay detrás de esa cruz. Pues bien, con los gestos, con los símbolos, con las imágenes transmitimos mucho. Y en esta edad de niños pequeñitos les transmitimos mucho. Si llegan a la iglesia y saben cómo nos tenemos que sentar, en silencio. Si le vas transmitiendo y van donde el agua bendita. Donde el agua bendita ven, ¡ay, que hay agua! Y pues a partir de ahí se les va explicando a los niños. Y les llaman la atención cosas curiosas. Yo a mi sobrina esta le llevo a rezar donde la imagen de San José y le gusta mucho ir a la imagen de San José, pero no porque tenga ninguna devoción especial a San José, sino porque San José lleva sandalias y le gustan mucho los zapatos y le ve a San José con sandalias y dice, vamos a ver las sandalias. Entonces, pues vamos donde San José y aunque solo sea porque vamos a la iglesia a ver las sandalias de San José, pues son elementos gestuales que van calando en esta edad en la cual la liturgia de alguna manera nos va transmitiendo algo. Habría otro lugar, otro momento en el cual estaría la conversión de alguien que es ya adulto, y ahí sí que se daría ese anuncio del querigma. Este además lo tenemos descrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La primera vez que los apóstoles se ponen a predicar, el día de Pentecostés, nos dice así el libro de los Hechos de los Apóstoles de lo que ocurrió. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz y les dijo: judíos y habitantes todos de Jerusalén, que os quede esto bien claro y prestad atención a mis palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándole en la cruz por mano de los impíos. A este pues Dios le resucitó, librándole de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio. Todos nosotros somos testigos, y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Al oír esto dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron unos 3000. Aparece gente que no cree, que se les da un anuncio, que se convierten y tienen una celebración litúrgica. Viene en segundo lugar. Dice que se bautizaron unos 3000. Tenía así su punto también exagerado, o se pegaron toda la tarde bautizando. Bien, más allá de la broma, que no pongo en duda lo que ponga el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos ese proceso. Se convierten y van a una celebración. Y luego, de la mano de las celebraciones, se va dando ese alimento de la fe con la celebración y con la vida, los tres elementos
que se van conjugando. Vamos cultivando la fe porque no nos quedamos solo con el primer anuncio, pero si solo nos quedamos con el contenido del primer anuncio, no nos formaremos. Vosotros mismos habéis venido aquí para formaros, para dar contenido a vuestra fe, y de diferentes maneras lo vamos haciendo en nuestra vida cristiana. Pero ese contenido de la fe, también de una manera enlazada, se va celebrando, se va viviendo y también se va poniendo en práctica en la vida. Con lo cual, bien estemos bautizados de pequeños, bien nos hayamos bautizados de mayor, luego se va dando simultáneamente conocimiento, con celebración, con vida. Os he puesto un ejemplo al respecto, cómo ocurrían las primeras comunidades, que dice que una vez que se habían bautizado, una vez que ya formaban parte, dice que estaban formándose, iban a la enseñanza de los apóstoles, vivían en comunión, iban a la Eucaristía, a la fracción del pan, ellos le llamaban así, fracción del pan es el primer nombre que se dio a la misa o a la Eucaristía, y a las oraciones, con lo cual conjugaban en su vida esos aspectos: formación, vida comunitaria, celebración y oración. Y un testimonio un poquito más avanzado de San Ambrosio, que fue obispo de Milán, es el obispo que bautizó a San Agustín. Muestra cómo utiliza la liturgia para hacer una catequesis. En la Evangelii Gaudium se nos habla que tiene que haber querigma y mistagogia. Querigma es anuncio y mistagogia es como desde la propia celebración, desde la propia simbología, desde lo que vamos viviendo en otra clave distinta, también se nos va alimentando la fe. Y aquí os he puesto un trocito de un ejemplo de San Ambrosio de Milán, cómo explica a los que se han bautizado lo que habían estado viviendo en la propia celebración del bautismo. Emprendo la explicación de los sacramentos que vosotros habéis recibido. No hubiera sido conveniente que lo hiciera antes, pues en el cristiano lo primero es la fe. Por tanto, si recibisteis el bautismo fue porque creísteis. ¿Qué hicimos pues el sábado? La apertura, ciertamente. Se celebraron los misterios de la apertura cuando el sacerdote te tocó los oídos y la nariz. ¿Qué significa esto? En el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, cuando le fue presentado un sordomudo, le tocó los oídos y la boca. Los oídos porque era sordo, la boca porque era mudo. Y dijo, Efetá. Esta es una palabra hebrea que significa ábrete. Es pues por esto que el sacerdote te tocó las orejas, para que tus oídos se abriesen a la palabra y a la locución del sacerdote. Pero me preguntas, ¿por qué la nariz? Allí, porque era un mudo, le tocó la boca, para que quien no podía hablar de los misterios celestiales recibiese la voz de Cristo. Y en aquella ocasión se trataba de un varón, mientras que aquí se bautiza también las mujeres, y la pureza del siervo no es tanto como la del Señor, puesto que éste perdona los pecados, mientras que al siervo le son perdonados. ¿Cómo podría comparárselos? Así pues, por respeto al acto y a la función, ahora el obispo no toca la boca sino la nariz. ¿Por qué la nariz? Para que recibáis el buen olor de la piedad eterna, para que digáis, somos el buen olor de Cristo para Dios, como dijo el santo apóstol, y haya en ti la fragancia plena de la fe y de la devoción. Hemos venido a la fuente bautismal, has entrado, has sido ungido, considera lo que has visto, considera lo que has dicho, recapacítalo urgentemente. Eso nos invita a que también nosotros debemos formarnos, no solo en el contenido de la fe, sino en las propias celebraciones. Estamos acostumbrados a ir a misa. Vamos a misa todos los domingos, sin lugar a dudas, y algunos de vosotros incluso diariamente. Pero también hay que formarse para entenderla, porque si no, nos puede parecer que el cura vaya y hace unos ritos mágicos. Y en la medida que la entendamos, eso nos podrá ayudar, no es garantía de, pero nos podrá ayudar también a vivirla mejor. Y al igual que la Eucaristía, nos puede pasar con otros sacramentos, con el bautismo, con el sacramento de la penitencia, etc. De tal manera que el lenguaje simbólico y el lenguaje gestual de la Iglesia lo entendamos para que así signifique algo. ¿Qué pasaría si llega una fiesta de cumpleaños
Y viene alguien que no entiende nada y nos ve sacar una tarta de cumpleaños con unas velas, cantar una canción, después la persona que cumple los años sopla. A nosotros conocemos el contenido de ese rito y en la medida que, porque si lo miramos objetivamente no tiene sentido, podríamos pensar que es algo ridículo, pero si vemos el contenido que tiene y el significado que le queremos dar, entonces lo seguimos haciendo en cada cumpleaños. Pues algo parecido ocurre en la celebración. Si no entendemos los ritos que se van haciendo, pues terminamos pensando que es un abracadabra que va haciendo el sacerdote. Y en la medida que lo entendamos, nos ayudará a poderlo vivir mejor. Como os decía, la liturgia nos transmite de otra manera. Y nos transmite a través del lenguaje gestual y simbólico. En la propia celebración hay miles de gestos, desde extender las manos, arrodillarse, ponerse de pie, coger agua bendita, hacer en el nombre del Padre, el cura que pone las manos en señal de que venga el Espíritu Santo, unciones que se dan en los sacramentos, el uso del agua bendita, etc. Miles de gestos que tienen un contenido. Miles de gestos que podemos entender además una parte de la que tienen, porque el agua, entendemos que el agua, cuando la usamos, pues tiene un contenido natural. El agua limpia, el agua da vida, el agua es el origen de la vida, ya he dicho, y nosotros le damos también otro contenido. Decimos que el agua limpia del pecado, que el agua nos da la vida eterna y nos recuerda también cómo Dios ha ido salvando a lo largo de la historia por medio del agua. El agua del diluvio, el paso del Mar Rojo, el agua del Jordán con el bautismo de Jesús, el agua que brota del costado de Cristo. Con lo cual, el uso del agua en el bautismo y cada vez que nos asperjan, que nos echan agua bendita, trae unas connotaciones naturales, de uso natural, y teológicas del Antiguo Testamento y del nuevo contenido que le ha dado Cristo. Pero claro, si las vamos desconociendo, no podremos captar todo su simbolismo. Y he puesto el ejemplo del agua, pero podríamos poner otros muchos ejemplos. Ahí también hay una llamada de atención a los curas a que celebren bien, porque en la medida que celebran bien, que son expresivos, a todos nos ha podido pasar que celebramos varias misas, que nos toca la rutina, pero la persona que viene a su única celebración que va a tener ese día. Y nosotros somos el cauce por el medio el cual ellos van a manifestar, expresar o vivir su fe en esa celebración. Con lo cual, en la medida que pongamos todo nuestro empeño, todo nuestro corazón y todo nuestro impulso, conseguiremos ser unos buenos vehículos, unos buenos intercesores, unos buenos mediadores. Se utiliza también un lenguaje musical. En las celebraciones, aparte de ser todo palabra, también hay música. Y la música tiene una gran fuerza dentro de la vida expresiva de los sentimientos o de otra riqueza interior. Y todos hemos sido alguna vez conscientes o hemos tenido la experiencia de cómo con una canción pues nos hemos podido emocionar, o una canción que de repente nos entona y nos pone alegres. Una canción nos mueve sentimientos. Y en la celebración podemos llegar a un sitio que desconocemos, están cantando un canto que sabemos, y como lo sabemos y lo vamos cantando, nos sentimos integrados, acogidos. O en otro momento en la celebración es un canto que depende o una melodía que depende de qué estilo sea, nos ayuda a interiorizar, a meditar. La fuerza expresiva del canto es importante en las celebraciones, porque nos conecta con otra serie de dimensiones, con otra serie de elementos interiores de cada uno. Y la celebración intenta movernos experiencias y vivencias interiores. No es una celebración de contenidos solamente, sino que debería pasar, como decía esta mañana
como se decía esta mañana en la ponencia sobre Cáritas, que cuando saliremos de la misa, oye, habéis sido una experiencia que os han dado algo gratificante, que os ha llenado de alegría, se tiene que notar. Muchas veces no nos pasa así, pero la realidad debiera ser esa. Hemos salido renovados, transformados, alimentados, con las pilas cargadas, de tal manera que nuestra propia vida de fe queda contagiada y queda alimentada. ¿A quién evangeliza la liturgia? Tenemos 3 niveles de gente a la que evangeliza la liturgia. En primer lugar, evangeliza al ya creyente. Con todo esto que he estado hablando hasta ahora, estamos viendo cómo, por medio de distintos sacramentos, de distintas celebraciones litúrgicas, el que ya es creyente intenta vivir, celebrar, expresar su fe. Pero no solo la liturgia nos puede servir como alimento del ya creyente, sino que la liturgia nos puede servir también para evangelizar al no creyente, al creyente que se ha alejado, que por lo cual, por alguna razón, ha enfriado su fe, y nos ocurre celebraciones de bautizos, de funerales, de bodas, que viene gente porque conoce a la familia, y es un momento de encuentro. Y en esos momentos en los cuales, por una diversa circunstancia, alguien que ha dejado aparcada la fe viene a la iglesia, es un momento para tratarlos con especial delicadeza, con especial cercanía. Yo particularmente, cuando me vienen unos novios que dices, bueno, no tengo muy claro si realmente tienen todo el empeño de casarse por la iglesia o quieren complacer a los padres, yo procuro tratarlos que se vayan atendidos, que se vayan contentos, que en la medida de lo posible les satisfaces como quieren la celebración, o cuando me toca un funeral, que los hijos igual están alejados, hacen el funeral, vas al tanatorio, hablas con ellos, no tienen muy claro por qué, y dicen, querríamos hacer tal cosa, podríamos, pues intentas canalizar lo que quieren hacer y que se sientan acogidos, que se sientan con una cercanía de la iglesia, ya que cuando se vayan de la iglesia y alguien les cuestione o alguien interrogue o alguien diga algo de la iglesia, ellos puedan decir, pues yo para una vez que fui a mí me trataron bien. Que no sirva para aumentar las críticas o para aumentar la negatividad que a veces reina en nuestra sociedad contra la iglesia. De tal manera que si nosotros somos la imagen de Jesús, si presentamos una imagen de un Jesús amable, acogedor, esa imagen que vemos en el Evangelio, podremos transmitir también ese Jesús que nos ama y que a ellos también les está amando. Y de alguna manera, la liturgia puede hacer un papel con el no creyente. En las tierras de misión, en lugares donde se está extendiendo por primera vez el Evangelio, uno de los procesos que hay el proceso que se hace para ser bautizado es el rito de la iniciación cristiana de adultos. Y en ese rito de la iniciación cristiana de adultos, la liturgia ocupa un papel importante. Con lo cual, el no creyente puede ver algo que le llame la atención. Y por otra parte, si nosotros en nuestro testimonio y en nuestras celebraciones nos ven, eso que también se comentaba a la mañana, mirad cómo se aman, si ven que vamos a una celebración y que nos llena por contagio, alguien diría, yo también quiero ir a eso. Quien es aficionado de un equipo de fútbol y lo lleva en la sangre, transmite esa pasión por el equipo que le gusta. Incluso uno puede ir a una celebración, a un partido de fútbol, y no está muy entonado, pero en la propia partido de fútbol, depende cómo esté la afición, te contagia, te transmite, y casi si pasa algo que le están haciendo mal al equipo, te levantas a una con todos y te pones a gritar contra el árbitro, ¿no? Te lleva la propia masa, te transmite, te contagia. Y además, tu afición al equipo va aumentando según vas yendo a partidos, porque te vas caldeando, vas poniéndote a tono y vas tomando fuerza. Pues de igual manera, con nuestra fe por contagio, uno iría
aumentando, poniéndose a tono, recibiendo en las propias celebraciones un aumento de la propia fe. ¿Qué cauces, qué caminos podríamos seguir para mejorar nuestra liturgia y que nuestra liturgia sea transmisora de fe? Que nuestra liturgia no sea una liturgia muerta, pasiva, que la gente que viene a la celebración no sean meros espectadores que están ahí como quien va a ver una película al cine, sino que se sientan que están participando, que es algo en lo que están involucrados. En primer lugar, decía yo, el tema de la formación. Un tema básico, no solo en la liturgia, sino en cualquier otro campo celebrativo, campo eclesial, es la formación. En la medida que mejor formados estemos, mejor comprenderemos, mejor podremos sintonizar. Formación personal, uno puede comprarse un libro y leer, o formación que se nos ofrece en las parroquias o por la propia diócesis, como este congreso, o otros cauces que haya en vuestras parroquias, para recibir una formación y poder alimentar la fe y poder vivir mejor la fe en las celebraciones. Otro de los aspectos sería cuidar las celebraciones, que la celebración sea expresiva. Y en eso tiene un papel importante el cura, pero también tenemos papel importante todos los que vamos a la celebración. Que si decimos que el altar es Cristo, cuando uno entra, vea que es algo que es importante, que no está lleno de cacharros y que lo utilizamos como la mesa donde dejar cualquier cosa. Si visualmente no transmitimos lo que decimos de palabra, difícilmente será creíble nuestro mensaje. Entonces, si la celebración, con sus gestos y con sus símbolos, transmiten lo mismo que estamos diciendo de palabra, quedará reforzada nuestra palabra. Pero si no está cuidada la celebración, difícilmente podremos transmitir, porque será como el padre o la madre que le dicen al hijo, vete a misa, pero no le cogen de la mano y le dicen, vamos a misa. En tercer lugar, sería importante transmitir una vivencia que contagie. Ya en el turno de preguntas lo decía Xavier Morlans, que es importante ese contagio. Al final, si no nos ven vibrar, si no nos ven sintonizar, podrá ser poco evangelizadora la liturgia. Porque dicen, para ir a estar a un sitio donde me aburro, es un muermo y tal, uno de mis sobrinos, cuando tenía 5 años, en mi pueblo, que el cura es bastante mayor, se volvió en la homilía y le dijo a mi hermana, ¿qué hemos hecho para que nos esté riñendo ese señor? ¿No? Entonces, el niño lo que estaba percibiendo es qué está pasando aquí, que este tono un poco agresivo, con lo cual, si no nos contagia la propia celebración, no lo podremos irradiar a los que tenemos a nuestro alrededor o transmitirlo a otros. Bien, esto sería un poco el planteamiento que os hago yo en una comunicación de cómo podría ayudarnos la liturgia, que repenséis vuestra propia vivencia en las celebraciones y en la medida que desde vuestra propia vivencia lo vayáis viendo, podáis así mejorar, contagiarlo y que la liturgia sea realmente una expresión, un cauce de la propia fe. Muchas gracias.